Hola, mis amigos, mis hermanos y mis hijos. Buenas tardes y bendiciones de Dios para ustedes que con tanto gusto escuchan estas palabras. Vamos a hacerlo el comienzo leyendo un párrafo de la Biblia que se encuentra en Génesis capítulo 12, versos 1 hasta el 7, que dice de la manera siguiente: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho. Y Lot fue con él. Y era Abraham de 65 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sara su mujer y a Lot, sobrino, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el sino de Mor. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí Abraham altar a Jehová. Amén. Dios bendiga esa palabra y permita que las que queremos decir, para beneficio de las almas que puedan escucharla y para gloria de Dios mismo. Quisiéramos ponerle nombre a estas palabras, y es la construcción del pueblo de Israel. La relación de Dios con el hombre es privada, es particular, íntima, pero a Dios le gusta la multitud. Aclaración. Significa que cuando Dios trata de relacionarse con nosotros, lo hace de manera privada, de manera íntima inclusive. Pero sin embargo, manda a construir un pueblo, porque ya el hombre por su cuenta se ha convertido en naciones, en pueblos, en países. Y es un gusto que está en el seno del cielo, está en Dios. Dios, en la persona de Jesús, fue rodeado de grandes multitudes para escuchar su palabra, porque eran las palabras divinas las que él estaba evocando cuando, ya estando aquí en la tierra, convertido en ser humano, en hombre igualito que nosotros, él, sin proponérselo, solo con la atracción de su palabra, se le reunió mucha gente, hasta que podamos llamarle multitudes, para escuchar la palabra de Dios en la boca de Jesús. Dios, entonces, viendo lo que el hombre había podido lograr, reunirse en sociedad, y el primer intento del hombre por reunirse en sociedad fue la familia, ya constituida por el hombre y la mujer, marido y mujer, esposo y esposa, y los hijos. Entonces, Dios llama a un hombre de Ur de los Caldeos,
que se llamaba Abraham. Y le dijo las palabras que ustedes ya pudieron oír: sal de tu tierra y de tu parentela, y de tu familia, de tu casa, y vete a la tierra que yo te mostraré. Y efectivamente la tierra que él le mostró, al Abraham obedecer con toda decisión a la palabra de Dios, entonces salió a caminar llevándose a todo lo que era suyo, su mujer, su riqueza, porque tenía riqueza ya, incluyendo a los siervos y servidores, valga la redundancia, porque no nos es cómodo hoy hablar de los esclavos, porque la humanidad ha intentado erradicar ese sistema de esclavitud. Abraham entonces fue avisado por Dios que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y sin que sea el tema, déjenme darle un avance. Esa bendición para toda la familia de la tierra consistió en que por Abraham creer tan ciegamente a Dios, Dios le llamó su amigo, pero nosotros los hombres llegamos a llamarle padre de la fe, porque Abraham creyó decididamente en que existía ese ser supremo que lo había abordado y le había hablado personalmente, a lo cual él obedeció, y esa obediencia fue así porque él era obediente por medio de la fe. Y hemos dicho varias veces que fe y creer son sinónimos. Cuando usted cree, tiene fe. Ahora, en este caso, es necesario cuidar en qué ponemos la fe. Porque si la ponemos en un tocón que ha sido cortado, el árbol, y queda el tocón, porque de eso el hombre ha hecho dioses. Y ya sabemos que Dios es celoso y no acepta adoración de nosotros, de ninguna otra cosa, ni de ninguna otra persona, sino de Dios. La adoración que el hombre debe llevar adelante, proferir, expresar, es a Dios. Y Él no acepta otra cosa. Ahora, la construcción del pueblo de Dios, que así entonces fue llamado, el pueblo de Dios, que hoy se llama Israel, pueblo que todo el mundo conoce a través de las noticias, en los medios de comunicación, el pueblo de Israel. Entonces, el origen del pueblo de Israel es Abraham, porque él llama a Abraham, y Abraham tenía ya su mujer, que se llamaba Sara, y Sara resultó ser estéril. Y ya que ella tenía 90 años, y Abraham cumpliendo los 100 años de edad, Dios le avisa que le va a dar un hijo. Y ese hijo debió llamarse Isaac. Isaac nació bajo todo el proceso que Dios ordenó. Y a Isaac, entonces, casándose con Rebeca, a Rebeca, Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo aún en su vejez. Y ese hijo se llamó Isaac. Después Isaac tuvo dos gemelos, uno se llamó Esaú y el otro se llamó Jacob. De estos dos, Jacob le agradó el personaje a Dios, y entonces Dios le concedió a Jacob un grupo de hijos. Fueron 12 hijos. Entonces, de esos 12 hijos, nacieron lo que hoy nosotros llamamos las 12 tribus de Israel. Porque en un momento Jacob fue visitado por un ángel de Dios, y en esa revelación de ese ángel de Dios le fue cambiado el nombre de Jacob por Israel. Jacob quiere decir
en el idioma de ellos, engañador. A Dios de verdad no le agradaba eso entonces, porque Dios no engaña a nadie. Y si Él era la persona en quien Él se fijó, para quererlo, para amarlo, para tenerlo como principal, entonces no debía estar Dios contento con el nombre de Jacob, porque Dios quiere a gente que sean serios y personas que no mientan, porque el engañador comienza con la mentira, pasa al robo y después al derramamiento de sangre, a ser entonces un criminal. Pero entonces el ángel, en el momento que decidió ya cambiarle el nombre, le dijo, pues ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino que Israel será tu nombre. Efectivamente, como nosotros estamos tratando de descubrir quiénes fueron los siervos que Dios mandó a mantener en vivo la idea en los hombres de que existe el Ser Supremo Creador, que es Dios, cuyo nombre es Jehová. Volvemos a aclarar que Dios no es nombre propio, Dios es una condición. ¿Y cuál es esa condición? ¿Qué se necesita para ser Dios? En otras palabras, se necesita poder hacer lo imposible. Y a poder hacer eso solamente hay uno, y tiene su nombre, que se llama Jehová de los ejércitos. Le puso el pueblo de Israel Jehová de los ejércitos, porque cada vez que ese pueblo estuvo en problema, después de creado y haber sido convertido en una nación y poderosa y sirviente y trabajadora, entonces Dios quiso que ese pueblo fuera librado de todos los inconvenientes que se le presentaran. Dios lo libró. Entonces él tuvo que llevar a cabo grandes batallas dirigiendo a ese pueblo, él detrás o delante, pero que el enemigo no podía verlo. Y él era que lo cubría para ganar la guerra y salir victorioso. Entonces, de esos 12 hijos, que fueron las 12 tribus de las que salió el pueblo de Israel, solo uno resultó ser un servidor, que fue José. José era un personaje muy interesante, porque fue al que Jacob amó mucho, y los otros entonces se pusieron celosos y en un momento intentaron matarlo. Pero uno de ellos dijo, pero no matemos a nuestro hermano, mejor tirémoslo en aquella cisterna, que ahí él sabe lo que hace. Pero se sabía que era una muerte que ellos no iban a ver, porque donde lo tiraron finalmente fue en algo que era para que muriera. Pero ese mismo defensor vio que venían unos mercaderes en camino a pasarle por el lado y dijeron, mire, ahí vienen unos mercaderes que le podemos vender a José. Vamos a sacarlo y vámoselo a vender como esclavo. Así lo hicieron, pues Dios, que estaba con José, no dejó que le pasara nada en la cisterna. Cayó allá al fondo, pero no le pasó nada. Y ellos lo pudieron sacar y lo vendieron y se fueron con él y llegaron a Egipto y allá lo vendieron como esclavo. ¿Y a quién se lo vendieron? A Potifar, que era el jefe del ejército de Egipto. Allá pasó muchos trabajos y Dios en todo lo libró. Pero para no cansar el cuento, como se dice cuando estamos contando un cuento, él halló gracia delante de Potifar, el jefe del ejército egipcio, y este muchacho resultó ser un leedor de sueños, y le leyó 2 sueños a 2 presos, que por mala suerte cayó preso estando como servidor de Potifar, porque la mujer de Potifar se enamoró de él y ella lo quiso obligar a la relación, pero él, que era fiel a Dios, y de los 12 era el único que tenía la condición de ser un servidor de Dios, proclamador de su nombre y mantenedor de la idea ante los hombres de que existe Dios y que ese Dios es Jehová. Entonces, Dios lo libró en cada momento, y cuando leyó los sueños de estos 2 compañeros de cárcel, lo que él leyó se cumplió. Esa historia le fue llevada
al faraón, el rey de Egipto, y también soñó un sueño, y mandaron a buscar entonces a José en la cárcel, y cuando él pudo leer el sueño y decir lo que quería decir, lo que significaba el sueño, entonces Faraón lo hizo el segundo en mando en Egipto. Y de ahí salió que Israel, nombre de Jacob, por el ángel de Dios, ahora es un jefe. Y en los sueños, él decía que todos sus hermanos se iban a inclinar a él. Y ahora hubo una hambruna en donde Egipto, guiado por José, guió para que Egipto no sufriera de hambre. Y todo el mundo mandaba entonces a buscar comida a Egipto, y Jacob, Israel, mandó a los muchachos a buscar comida a Egipto, y se toparon con José allá. Después de muchos años de no saber de él, ellos le dijeron a su papá que debió ser una fiera que lo devoró, porque él desapareció. Entonces, José es el siervo que, fiel en todo, Dios estaba con él, dio testimonio de que ese Dios libra, de que ese Dios salva, y que ese Dios es bueno y misericordioso. Y por tanto, allí quedó el testimonio hasta hoy, y de ese pueblo de Israel salió entonces, como hombre, salió Jesús. De la familia de un rey muy bueno para Israel, que se llamó David. Entonces, como ser humano, Jesús era hijo de David, de su parentela. Y ahí, entonces, viene la historia y viene el nacimiento de Jesús después de miles de años, cuando ya el pueblo de Israel estaba virtualmente olvidado de que Dios había prometido un Salvador, que era Jesucristo. De hecho, Dios hizo silencio durante los próximos 600 años entre parar Dios para mandar profetas a hablar de Dios. Pasaron 600 años para que viniera Jesús. Entonces, durante esos 600 años, entre Malaquías, que es el último profeta que habla, y la venida de Jesús, pasaron 600 años, y presumimos que el pueblo de Israel se olvidó de esa promesa que Dios había hecho de que mandaría un Salvador. Porque habida cuenta de que el hombre pecó y se había caído, y ya estaba desestimado, había perdido la gloria de Dios, pero Dios lo amó tanto que no quiso dejarlo así, y quiso mandarle un Salvador. Y como Dios no se puede dejar ver del hombre, porque con estos ojos, quien ve a Dios muere en el acto. Entonces, si Él nos ama, ha determinado que no hará eso, porque ¿qué amor sería ese? Sí, entonces nos mata. No, Él entonces se ha tenido que valer del mismo hombre para anunciarse a sí mismo. Y usó a los patriarcas, usó a los jueces, usó a los profetas, usó a los reyes, y finalmente usa a Jesús, que es su propio hijo, a quien va a constituir rey, pero primero él tiene que pagar la deuda que nosotros debíamos pagar, porque dijo después Pablo, siervo de Jesucristo, que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros hemos llegado a recibir el Evangelio de Dios a través de Pablo, porque Pablo pudo llegar a España, que fue nuestra madre patria, que nos colonizó, y por tanto, a través de la palabra de Pablo, llevada a España, España nos la trajo a nosotros en su tiempo. Por tanto, Jehová sea bendito, que ha sido así. Gloria a su nombre. Amén. De 600 años que pasaron antes de que viniera Jesús, y Dios decidió no seguir mandando profetas a hablar,
viene el más grande de los profetas como último, que fue Juan el Bautista. Juan el Bautista tuvo la misión de decirle al pueblo que ya el Mesías, el Cristo prometido, ya estaba aquí, que ya había venido, pero no se había hecho público. Y Juan el Bautista tiene la misión de decírselo al pueblo, recordándole que ese Mesías estaba prometido por Dios, y como la promesa de Dios es fiel y verdadera, aquí se está cumpliendo, y se me permite por parte de ustedes recordar este detalle. Cuando en un momento, estando Jesús en la sinagoga, que era la iglesia de los judíos, o sigue siendo, porque el pueblo judío en su parte oficial y en su parte religiosa no creyeron que ese hombre era el Mesías que Dios había mandado, no lo creyeron, lo negaron. Y tenían la costumbre de en el culto pasar lo que era la Biblia entonces, que era el Antiguo Testamento, que repito, el Antiguo Testamento en el tiempo de Jesús ya estaba circulando, la gente lo leía. Entonces tenían la costumbre de pasar el libro del Antiguo Testamento a uno de los que podían leer, y en ese momento, estando Jesús sentado en la iglesia, en la sinagoga, fue a Jesús que le pasaron el libro para que leyera. Y se la dieron para que leyera en Isaías, en donde decía todo lo que había de pasar Jesús y todo lo que él tenía que hacer aquí. Ahí fue que leyó. Entonces cuando terminó, le pasó el libro y se sentó. Y como vio que todo el mundo se quedó mirándolo, porque salía gracia de su palabra y de su mirada y de su ser, salía mucha gracia. Entonces, él, fijándose en eso, se paró y dijo: hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que ya el Mesías llegó y que es él. Él lo había publicado ya, pero no habían creído. Entonces, Jesús llega como conclusión en la profecía de Isaías, y yo también la tomo como conclusión leyendo esta otra lectura de Isaías, que es bien corta. Es el capítulo 7, verso 14, para ponerlo en orden, porque son dos lecturas muy cortas, pero el orden es este. Dice Isaías en ese capítulo 7, verso 14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Fíjese qué es lo que está diciendo Isaías 800 años antes de que Jesús viniera a la tierra. 800 años pasaron para que Jesús pudiera venir a la tierra y materializar todo lo que él tenía que hacer. Entonces, ¿qué significa la palabra y nombre Emmanuel? Quiere decir Dios con nosotros. Quiere decir que en la persona de Jesús está bajando Dios a la tierra, haciéndose visible con estos ojos mortales. Nosotros pudimos ver a Jesús, pudimos ver a Dios. Y yo le digo que cada vez que yo leo la Biblia y me enfrasco en esa lectura, a mí me parece que estoy viendo y oyendo a Jesús, aunque han pasado 2000 años ya después que él vino. La otra lectura sobre Jesús dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, 800 años antes, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Me llama la atención el hecho de que cuando el papá de Sansón trataba con el mismo ángel que bajó a la tierra para hablar de Sansón, cuando ya Manoa, como se llamaba el padre de Sansón, había prácticamente concluido la labor frente al ángel, le preguntó al ángel: dime tu nombre.
Yo diría que si hubiera sido uno de nosotros, le dice, por favor, dime tu nombre. Y ese ángel, que se llama el ángel de Jehová, le dijo, ¿por qué pregunta por mi nombre? Que es admirable. No leímos uno de los nombres que Isaías le puso a Jesús. Dice que él se llama admirable. 5 nombres le puso Isaías aquí. Allí dijo que era Emmanuel, Dios con nosotros. Y aquí hay 2 palabras más, que en donde él dice que ese personaje es Padre Eterno. Padre Eterno fue el que hizo las veces de Dios frente al hombre en su relación cuando creó. En la etapa de la creación, entonces el protagonista de la creación fue el Padre, Padre Eterno, dice Isaías aquí. Entonces, el otro nombre que configura es Dios fuerte. Allí dijo que era Dios con nosotros, y aquí dice que es Dios fuerte. ¿De quién está hablando eso? Del mismo Jesús. Señores, que Dios nos bendiga y nos ayude a recibirlo. Ahora como rey, ya no como cordero para ser inmolado. Porque en realidad Dios exigió, entregando a su propio Hijo para salvarnos a nosotros, que Él debía morir. Él sería rey de todos nosotros, pero debía morir como hombre. Y Pablo dijo, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señores, que Dios nos ayude entonces a recibir a su Hijo en nuestra alma, en nuestro corazón, para que el día que Él vuelva, nosotros lo podamos recibir ya no como cordero para ser inmolado, sino como Rey de nuestras almas hacia la eternidad. Amén.